Hola, ¿qué tal, queridos amigos coleccionistas? Aquí Luis Recoil reportándose para todos ustedes, sí señor. Evidentemente, como se habrán percatado en el título del vídeo, vamos a hacer un doble unboxing de unas figuras de acción realmente geniales, del cual quiero decir que gracias a ella ya por fin completo lo que vendría a ser la última wave que se va a vender en tiendas especializadas o grandes jugueterías. Ni más ni menos les estoy hablando del amigo Spikor y Squeezy, el último integrante de lo que vendría a ser los Hombres Serpiente. Tengo que decir que las dos figuras en mano ganan muchísimo y de verdad muy emocionado de traerles este doble unboxing. Para serles sinceros, queridos amigos, dudé mucho en hacerme con el amigo Squeezy. Pero ¿qué pasa? Que evidentemente, teniendo en cuenta que representa la versión vintage en modo Origin, y bueno, por aquello de completar los Snake Man, y por qué no decirlo, porque lo encontré en tienda física a un precio realmente brutal. Y bueno, evidentemente aquí lo tenemos. Sin lugar a dudas, muy contento de tenerlo aquí en el búnker de Recoil para el disfrute mío personal y por supuesto para comentarles los pros y contras a todos ustedes. No obstante, les digo desde ya que se hagan con las dos figuras estas en cuestión. Aquí tengo el amigo Spikor también, que está sensacional. Es el típico personaje del cual no tuve de pequeño, pero sí es verdad que lo recuerdo con mucho cariño por verlo en la serie Filmation, etc, etc, ¿no? Pues bueno, dicho esto, poco más que añadir. Vamos a disfrutar de este doble unboxing porque de verdad se me están acumulando todas las figuras, todas las cosas que van llegando aquí en el búnker de Recoil. De verdad, les pido un poquito de paciencia. Ya sé que me falta hacer el video unboxing de Snakeface, del Point Dread con el Talon Fighter, en fin. Vamos a ver si poquito a poco vamos compensando, ¿no? Entre en vivos, directos, vídeos unboxing, vídeos novedades, noticias, en fin. No puedo dedicarle todo el tiempo que quisiera al canal, pero en la medida de lo posible estoy haciendo un sacrificio y estoy sacando tiempo de donde no tengo para disfrutar con todos ustedes. Así pues, ¡vamos a ello! ¡Doble unboxing! ¡Yeah! Pues ya estamos de vuelta, queridos amigos, y como ven, tengo aquí a los dos protagonistas de este maravilloso doble unboxing aquí en el canal de ustedes, el búnker de Recoil. Pues bueno, vamos a empezar un poquito a analizar, ¿no? Vamos a ver un poquito lo que vendría a ser el blister. Evidentemente no les voy a mostrar nada que no sepan, pero yo creo que es digno de comentar, ¿no? Tenemos aquí al amigo Spikor, un personaje que representa a ese personaje maravilloso de la época vintage de los años 80 de Masters of the Universe, ni más ni menos que Spikor versión Origin. Decir que me ha encantado. Tengo que decir que, bueno, lo que es el empaque es maravilloso. Recordemos que por la parte de atrás tenemos este maravilloso arte en el cual nos recuerda que próximamente tendremos a Rokon o a Stonehead. Con lo cual es un detalle muy a tener en cuenta, al igual que el amigo Stendar, del cual ya hemos visto en el San Diego Comic Con del pasado mes de agosto. Y bueno, aquí tenemos, hace referencia a lo que es su action feature principal, que evidentemente para mí es el de los pinchos del cuerpo, pero también su arma, ¿no? Que es de Kitty-Pong. Hace referencia a la web que pertenece, que es la número 14, y decir que con esto, pues evidentemente al tener a Spikor y a Squeezy completo dicha wave, la que vendría a ser la última que tendremos en tienda especializada retail o grandes almacenes. Aquí tengo al amigo Spikor, realmente genial. Y bueno, tenemos también aquí otro integrante maravilloso de lo que vendría a ser los Hombres Serpientes, ni más ni menos que Squeezy. Aquí lo tenemos. Un personaje que, bueno, gana en mano muchísimo. Personalmente lo recomiendo. Y tenemos también lo que vendría a ser ese arte maravilloso donde vemos también otra vez al amigo Stendar, que está creando mucho protagonismo. Y por supuesto al amigo Rioblast, ese personaje, ese vaquero loco del universo de Masters of the Universe, en el cual representa ese enlace con esa serie de Filmation también, que es Brave Star, del cual siempre se especuló que podrían haber hecho un crossover y demás. Evidentemente hoy en día con tan de moda que está el tema de los crossover, multiversos, etc, etc, para mí no sería nada descabellado que Mattel hiciera algo al respecto, ¿no? Más teniendo en cuenta que para el 2024 tendremos ese crossover con las Tortugas Ninja. O sea, a estas alturas de la vida yo ya me espero de todo. Y bueno, aquí está el amigo Squeezy. Y dicho esto, vamos a proceder a sacar de izquierda a derecha a tanto a Spikor como a Squeezy de sus blisters. Así pues, ¡vamos a ellos! ¡Yuhu! ¡A disfrutar, niños!
Pues ya estamos de vuelta, queridos amigos, y como ven, ya tenemos aquí al amigo Speaker y Squeeze fuera del empaquetado, y como ven, da gusto verlo con lo que vendría a ser el interior de la montaña serpiente. Ahí el amigo Squeeze liándomela como siempre, madre mía, maravilloso. Quiero aprovechar, y ahora que se acaba de caer el amigo Squeeze, darle las gracias al amigo Rubén, un gran amigo que tengo en Madrid, que me facilitó unas peanas, del cual les voy a mostrar en el próximo directo, en vivo, lo que vaya a hacer ahora en los próximos días. Unas peanas que ha impreso, ¿no? Con una impresora 3D, y la verdad que maravilloso. Evidentemente me dijo, mira, para que no se te caigan las figuras en los vídeos ni en los directos. Y efectivamente el amigo Squeeze me lo ha recordado. De verdad, un gran amigo que tengo en Madrid, que, vamos, es un grande. De verdad que lo quiero un montón, se porta súper bien conmigo, en fin, es de lo que se trata las amistades, ¿no? Y bueno, volviendo al tema en cuestión, tenemos aquí al amigo Squeeze, al amigo Speaker, de verdad, disfrutando a tope de las figuras cuando las he sacado en el blister. Decir que he tenido que a las dos figuras hacerle un poquito, entre comillas, de mantenimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que tanto Squeeze como Speaker vinieron con una de las rodillas pegadas y demás, nada que no se solucione con unos pocos segundos de aire caliente de un secador de pelo. Y bueno, he disfrutado a tope. Y bueno, vamos a empezar con el amigo Speaker. Evidentemente a estas alturas no les voy a decir nada que no sepan ya del amigo Speaker. Un personaje realmente brutal de los Evil Warriors, esos maravillosos que tanto nos impresionó en la época de los 80, dentro de lo que vendría a ser la época vintage de Amos del Universo o Master del Universo. Me parece sensacional, una figura que cumple fielmente con el personaje que representa. Tengo que decir también que vino con este pequeño fallo. Hay que decir tanto las cosas buenas como las cosas malas. Esto ha sido un pequeño fallo, se ha corrido aquí la pintura blanca al lado de la boca de lo que vendría a ser el amigo Speaker. Evidentemente esto es algo que con un poquito de pintura de violeta oscura y demás, lo tengo ahí, tengo varias tonalidades, se le da un poquito y se soluciona, ¿no? Pero está claro que se nota las últimas figuras que iba a sacar Mattel en las tiendas especializadas de juguetería, que se está colando mucho este fallo. Me ha dicho el amigo Rubén también que en la de él creo que es el típico fallo que están teniendo la gran mayoría de ellas. No sé, corregirme si me equivoco. Si tienen este personaje, por favor me lo pueden confirmar, pero esta pinturita blanca, este puntito, suele ser habitual en el amigo Speaker. Pues aquí lo tenemos, de verdad muy emocionado con la figura. Recordemos que trae su accesorio, en el cual tenemos... casi no lo quito, niño. Ahí, para el suelo. Y tenemos ahí lo que vendría a ser la otra mano, ¿no? Como si fuera el típico golpe de martillo, entre comillas, extensible, característico del amigo Speaker. Yo en lo particular, una figura genial que le tenía muchísimas ganas para completar lo que vendría a ser esta línea vintage de los personajes principales del amigo Skeletor y sus secuaces. Vamos a ponerlo por aquí. A ver, no me la líes, Speaker. Ahí está, sí señor. Vamos a poner la otra pieza por aquí. Y vamos a pasar pues evidentemente al amigo Squeeze. Un personaje realmente genial que, bueno, que para serles sinceros, bueno, a mí no es de los menos. Ahí está. Evidentemente, menos mal que el amigo Rubén me dio las peanas esas. En fin, maravilloso. Después se las voy a mostrar. Haré una pequeña pausa y se las mostraré. Y bueno, y referente al amigo Squeeze, tengo que decir, como dije anteriormente, no es de mis favoritos de los hombres serpientes, más que nada porque no me produce ese efecto nostalgia, ¿no? Lo recuerdo ver de pequeño, evidentemente tuve amigos en el colegio que lo tenían, me parecía súper bizarro el tema de los brazos, me parece muy bien. Mattel lo ha sabido plasmar, tengo que decir que las articulaciones son flexibles, mola bastante, las manos tienen este pequeño... o sea, lo que vendría a ser la muñeca se abre, se cierra, o sea, genial en ese sentido, cumple su función como capturador, que es de los hombres serpientes. Aquí lo podemos ver, y la verdad que la figura cumple con creces con el personaje que representa, aquí lo podemos ver con más detalle, y si se fijan también el amigo Squeeze me vino con un pequeño fallo en blanco, una pequeña... no sé si es pintura, rosadura, no lo sé. Nada que no se pueda solucionar con un poquito de pintura color violeta. Con lo cual me toca hacer un poquito de bricolaje después de hacer este video unboxing.
La verdad que por lo demás muy bien, las articulaciones son geniales. Aquí lo vemos, la cintura, todo. Y lo que vendría a ser el brazo me parece genial, pero no se abre así de forma horizontal, ¿no? No obstante, bueno, tenemos aquí el tema de las articulaciones del brazo, que es lo que vendría a ser su action feature principal. Y como ven, mola bastante el tema de que capture, vamos, el amigo Squeeze es el Dhalsim del universo de Motu, ¿no? Recuerde que Dhalsim es ese personaje de Street Fighter, de ese genial videojuego, pero bueno, en este caso yo creo que es al revés. Dhalsim es lo que vendría a ser el Squeeze, ¿no? En el Street Fighter, más que nada porque Squeeze salió antes que dicho videojuego. Y bueno, dicho esto, de verdad muy emocionado, una figura que en principio no me decía mucho. Sí es verdad que no tenía mucha ilusión de hacerme con ella, pero tuve la gran oportunidad de verla en tienda especializada. Y dije, vamos a por ella, porque sin lugar a dudas yo creo que los hombres serpiente lo merece. La colección mía también lo merece, y por ende todos ustedes, en el cual gracias a su adquisición estoy aquí disfrutando con ustedes de este maravilloso video unboxing, en el cual les muestro los pros y los contras de dicha figura, que en principio, salvo el tema este del fallo, yo creo que es una figura de 10 que cumple con lo que representa, ¿no? Vamos a poner aquí el otro brazo, ahí está, lo tenemos, el amigo Squeeze. Sí señor. Ah, bueno, antes de que se me olvide, viene con esta, no sé cómo llamarlo, o sea, su arma principal, que yo en principio pensé que era un tótem, pero no, un staff, pero no, es un... Me da la sensación que es como una especie de pistola, como veo que tiene aquí una especie de láser en la boca de lo que vendría a ser este staff. Y bueno, yo en principio creo que es como una especie de arma láser, ¿no? Corregirme si me equivoco. No obstante, no la recuerdo de pequeño porque evidentemente no la tuve. Pero sí es verdad que la figura en general cumple con creces. Aquí lo tenemos, a ver si no me la lía y se queda de pie. Tengo que hacer un poquito de contrapeso. Y aquí lo tenemos. Ahí está. A ver, no me la líes. Squeeze, Squeeze. Y bueno, queridos amigos, aquí tenemos estos dos integrantes que vienen a formar parte de la familia del búnker de Recoil. En este caso, pues evidentemente para los Evil Warriors, los secuaces de Skeletor le llegan refuerzos, y por supuesto también para el King Hiss, en el cual le viene el amigo Squeeze a formar, a agrandar más si cabe sus filas de secuaces bípedos ahí, de serpientes. Y bueno, del mini cómic, chicos, pues poco o nada puedo decir que no sepan ya. Recordemos que bueno, es una maravilla, siempre trae estos anexos en el cual nos dice lo que podemos quitar de la pieza, evidentemente haciendo referencia a que nos invita a hacer nuestros custom, del cual ya saben que les he mostrado alguno que otro. Sigo trabajando en futuros custom, lo que pasa es que el tiempo no me da para todo lo que quiero, y vamos poquito a poco con ello. Pues aquí les dejo lo que vendría a ser al amigo Squeeze y Spico. Y dicho esto, vamos a cortar un poquito y les voy a mostrar lo que vendría a ser esas peanas maravillosas que me ha cedido el amigo Rubén. Así pues, vamos a ello. Pues ya estamos de vuelta, queridos amigos, y como ven, para ir finalizando este vídeo, quiero aprovechar y darle las gracias al amigo Rubén, que me ha donado esto al canal, entre otros regalos. Como ven, algo sensacional el tema de las peanas. Son maravillosas. Los que tengan impresora en 3D están de enhorabuena, porque evidentemente se pueden imprimir este tipo de accesorios que mola bastante. Como ven, la figura queda perfectamente. Miren, también me dio dos negras y dos azules. Sin lugar a dudas, una maravilla. La figura queda de lujo, bien posada, y el amigo Squeeze, como bien pueden ver, queda bien calzado. Y aquí las tienen, de verdad. Muchísimas gracias, amigo Rubén, te dedico este vídeo por el detalle que has tenido de facilitarme esto. De verdad, son una maravilla estas peanas. Decir también que me ha impreso unas versiones ahí de las espadas de He-Man, con lo cual me vienen de lujo, porque esto le ponemos un fondo negro, un poquito de pincel seco y podemos tener una variedad de colores de espadas para nuestros custom de Master of the Universe Origin o Vintage o lo que se tercie. De verdad, maravilloso estas espaditas. Muchísimas gracias, amigo Rubén. Y bueno, decir también que me ha donado, él sabe también que me gustan los Hot Wheels,
Me ha donado aquí un Treasure Hood, lo que vendría a ser una versión básica, que el vehículo está espectacular, me encanta. El tema de los Hot Wheels y también el DeLorean, versión de los 80, que está, vamos, de pelos, como diría el amigo Raúl el Pelón. De verdad, impresionante. Pues nada, queridos amigos, darle las gracias otra vez al amigo Rubén, ya no solo por esto, sino por todo en general, que siempre, cada vez que voy a Madrid, siempre está ahí disponible. Se agradece bastante, amigo, un fuerte abrazo. Y bueno, ya solo con esto, pues, me despido. No sin decirles que de verdad muchísimas gracias por el apoyo que estoy recibiendo a través de los comentarios. Me animan muchísimo a seguir creando contenido para el canal. Estamos formando una bella comunidad en el cual estamos disfrutando a tope del coleccionismo. Y básicamente el búnker de Recoil es un sitio, una cita en el cual todo el mundo es bienvenido, siempre con educación y demás, aportando sus opiniones, disfrutando de este maravilloso universo que es el coleccionismo de figuras de acción, ya no solo de Masters of the Universe, que es el vídeo que nos ocupa, sino de todo en general. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo directo, lo que se tercie primero, aquí en el búnker de Recoil. Nos vemos, disfruten de sus colecciones y chao chao. Yo me quedo aquí con el amigo Spicor y Squeeze. Hasta luego.